Hola a todos. En esta clase vamos a estar trabajando con otro tipo de funciones condicionales. Ya conocemos, ya trabajamos con la función si. Bueno, ahora vamos a estar trabajando con otras funciones que admiten condiciones que van a ser en este caso las sumar.si, contar.si y promedio.si. En este caso, estas tres funciones condicionales, contar si, sumar si y promedio.si, en este caso la idea es realizar también operaciones que dependan de criterios, de condiciones. En este caso, lógicamente que van a ser cuentas, sumas y promedios que dependen de un criterio, ¿no? De una condición. Para esto, lo que tenemos acá en pantalla es una base de datos de productos de una supuesta importadora. En esta base de datos de productos lo que vamos a encontrar es que cada una de estas líneas representa a un producto único, ¿no?, de esta base de datos. Esta base de datos cuenta en total con 77 registros, ¿no? Acá estoy bajando, en total son 77 registros. Cada producto tiene un identificador que es único, no se repite. Tenemos además una segunda columna con el nombre del producto. Después tenemos las categorías de los productos. Las categorías de los productos en total van a ser 8. Como verán, hay productos que son bebidas, hay condimentos, hay frutas, hay productos que son repostería, hay granos de cereales. En total son 8. Después tenemos las compañías. Las compañías son las compañías proveedoras de los productos. A continuación tenemos los países. Los países son los países de donde provienen los productos. Y por último, el precio unitario. El precio unitario de cada uno de esos productos. Mi intención acá es mostrarles, usando esta base de datos, cómo realizar operaciones que dependen de criterios, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se enfrentan con algo como esto, en donde tienen que averiguar dentro de una lista de datos cuántos de esos datos cumplen con un criterio, muchas veces lo que hacen es, por ejemplo, filtrar o ordenar los datos y hacer una cuenta manual. En este caso lo que vamos a usar es usar justamente funciones condicionales en donde en base a un criterio la función nos va a devolver un determinado resultado. Lo interesante de este cálculo, lógicamente que al usar funciones, es que esto va a ser dinámico en el caso de que existan cambios dentro de la base de datos. Si alguna categoría se modifica, la fórmula dinámicamente, lógicamente va a ir cambiando. Bien, primero lo que yo ya tengo acá listo es cuál es mi objetivo inicial. Queremos averiguar cuál es la cantidad de productos dentro de mi lista que corresponde a la categoría condimentos. Después de realizar ese cálculo, vamos a estar averiguando cuál es el total de los precios unitarios cuando la categoría es condimentos. Y después, por último, vamos a estar averiguando cuál es el promedio de los precios unitarios cuando la categoría es condimentos, ¿no? O sea, en este caso, estas tres funciones, que son puntos y, nos permiten hacer cálculos de cuenta, de suma y de promedio, ¿no? En este caso tengan en cuenta que estas funciones nos permiten únicamente trabajar con una única condición. ¿Ok? Bien. Tengan en cuenta que esta base de datos de productos la voy a dejar disponible en el sitio para que ustedes puedan trabajar sobre ella y realizar este mismo ejercicio. Primero vamos a estar trabajando entonces con una función que va a ser la función contar.si. Les voy a mostrar cuál es la sintaxis de la función contar.si. La función
contar si tiene dos partes. La primera parte de la función contar si hace referencia a un rango y la segunda parte de la función hace referencia a un criterio. La primera parte, que es el rango que la función va a analizar. Y el criterio, que es la segunda parte, es la condición, ¿no?, que mira a ese rango de celdas. Yo lo que voy a hacer es, al rango de celdas de las categorías, que es el rango de celdas de C, voy a estar analizando y voy a estar contando la cantidad de veces que dice condimentos. Voy a estar contando condimentos porque yo sé que cada línea de mi base de datos es un producto. Y si yo contabilizo la cantidad de veces que dice condimentos, voy a estar averiguando cuántos productos justamente son de esa categoría. En este caso inicial vamos a estar buscando solamente condimentos. Después vamos a hacer algún cambio para poder hacer una búsqueda sobre otras categorías y que también sea dinámica. Así que recuerden que la función contar sí, que es la que vamos a usar ahora, tiene dos partes, rango y criterio. Primera parte es el rango de celdas que voy a analizar y la segunda parte hace referencia al criterio o condición que analiza ese rango de celdas. Mi función yo la voy a estar escribiendo en la celda H4. El rango de celdas que vamos a escribir, tenemos dos posibilidades para ingresarlo dentro de la fórmula. Yo puedo indicar el rango de celdas de C, desde C2 hasta C78, que esa es la extensión de todas las categorías, o podríamos usar un nombre. El rango de celdas que va desde C2 hasta C78, yo previamente le asigné un nombre, le llamé categoría. ¿Sí? Fíjese que acá yo tengo marcado todo el rango de celdas de C2 hasta C78 y en el cuadro de nombre, aquí arriba, a la izquierda, ¿sí?, veo ya que aparece categoría. Eso porque yo previamente ya lo tengo listo, ¿no? Marqué el rango de celdas de C2 a C78 y le asigné ese nombre categoría. O sea que tengo dos posibilidades. Cuando escriba mi fórmula, mi función contar.si, puedo escribir el rango de celdas desde C2 hasta desde C2 hasta C78, o podría estar escribiendo simplemente categoría y en ese caso Excel igual de las dos maneras me asumiría el mismo rango. Voy a escribir entonces función contar.si. Voy a estar escribiendo primero el rango de celdas desde C2 hasta C78, que es la extensión de todas las categorías. Punto y coma. A continuación voy a definir el criterio. Mi criterio para este rango de celdas dijimos que es condimentos, así que voy a escribir condimentos. Marcamos Enter. Perfecto. Lo que tenemos acá entonces es que dentro de la lista de 77 productos, en total tenemos 12 de esos productos que son categoría condimentos. ¿Ok? A continuación, voy a estar usando una función para que me devuelva cuál es el total de los precios unitarios cuando la categoría es condimentos. O sea, yo sé que 12 de esos productos son condimentos, ahora quiero saber cuántos suman sus precios, ¿no? Cuántos suman los precios de estos 12 productos categoría condimentos. Para esto vamos a estar utilizando otra función, que va a ser la función sumar.si. ¿Sí? Función sumar.si. La función sumar.si es una función que realiza justamente una suma en base a un criterio. La función sumar.si tiene tres partes. La primera parte de la función se llama rango, la segunda parte es el criterio y la última parte es el rango suma. En este caso, cuando usamos la función sumar.si, lo que tenemos es que el criterio, que sería la segunda parte de la función, la segunda parte que se encuentra en el argumento, está analizando el rango anterior, ¿no? El criterio siempre analiza el rango. Y en el rango suma, que es lo que se encuentra al final, yo siempre voy a definir qué es lo que quiero sumar. O sea,
En el rango yo le voy a entregar a la función el rango de celda de las categorías. Le voy a entregar el rango de celdas de C2 hasta C78. Dentro de ese rango de celdas de las categorías le voy a pedir a Excel que busque a condimentos. Cuando encuentre condimentos dentro de ese rango de celdas de C, le voy a pedir en el rango suma que sume los precios. El rango de celda de precios es el que se encuentra desde F2 hasta F78. En este caso tengo dos posibilidades. Podría utilizar el rango de celdas de C para hacer referencia a las categorías y el rango de celdas de F para hacer referencia a los precios, o podría usar los nombres. Si uso nombres queda más fácil para leer la fórmula, pero el resultado es el mismo. Yo lo voy a hacer de dos maneras. Primero lo voy a hacer escribiendo el rango de celdas de C, normal y de F. Luego voy a borrar la fórmula y la voy a escribir nuevamente usando los nombres que ya tengo definidos en la hoja. Entonces, mi fórmula, en este caso para calcular la suma de los precios, la voy a estar escribiendo en la celda H7. Mi función en este caso es la función sumar.si. La función sumar.si va a estar analizando el rango de celdas de C, el rango de celdas que se extiende desde C2 hasta C78. Dentro de ese rango de celdas de C voy a estar analizando, voy a estar buscando a condimentos. Así que mi criterio, condimentos, lo escribo con comillas porque es un texto. Condimentos. Hay que tener en cuenta que el criterio cuando lo escribimos debe escribirse igual a como están las celdas. En realidad no importan mayúsculas y minúsculas, lo que importan son los caracteres. O sea, tiene que tener, no, si tiene tildes hay que escribirlo igual, si tiene un carácter especial hay que agregarlo, ¿no? Y es muy importante el tema de los espacios. Si ustedes en las celdas tienen espacios, hay que respetarlos. La misma cantidad de espacios deben ser ingresados dentro del criterio. Mi función sumar si entonces tiene rango inicial, es el rango de celdas de C. Dentro de ese rango de celdas de C estoy buscando a condimentos, ese es mi criterio. Última parte de mi función hace referencia al rango suma. Ese rango suma es el rango de celdas de F, que se extiende desde F2 hasta F78. Cierro paréntesis, marco Enter y listo. Lo que tengo acá entonces es la suma de los precios de estos 12 productos categoría de condimentos. Fíjense, acá lo tenemos en la barra de fórmulas, que nuestra función nos está sumando entonces, está tomando el rango de celdas de C y el rango de celdas de F. Tengan en cuenta que estos rangos de celdas, tanto de C como de F, es muy importante que tengan siempre el mismo tamaño, la misma dimensión. Si ustedes quieren, pueden definir el rango de celdas de C desde el encabezado, desde C1. Pero es importante que si yo tomo desde C1 hasta C78, el rango de celdas a sumar también debería de ser desde F1 hasta F78. Si no tienen el mismo rango, la función me va a dar error. Esta es una forma entonces de hacer la función, que es usando las celdas normales. Yo lo que voy a hacer ahora es voy a borrar la fórmula y la voy a editar y voy a cambiar, voy a escribir en este caso usándola con nombres. Voy a escribir igual sumar.si nuevamente, pero en este caso en vez de tomar el rango de celdas de C, voy a escribir el rango de celdas como lo llamé, como categoría. Punto y coma. A continuación el criterio. A continuación ahora voy a escribir la misma fórmula utilizando nombres. Voy a borrar la fórmula anterior y vamos a escribir sumar.si. El rango de celdas va a ser el rango de celdas de criterio, que
que es el rango de celdas, perdón, de categoría, que es el que voy a analizar. Analizo las categorías, punto y coma. Dentro de las categorías voy a estar buscando a condimentos. Condimentos es un texto, escribo con comillas. Y el rango a sumar es el rango de celdas de los precios. Precio. Fíjense que queda más fácil, más cómodo para leer. Yo acá lo que le digo a Excel es analizar las categorías. Dentro de las categorías, buscame condimentos. Y cuando lo encuentres, suma el correspondiente en precios. ¿Ok? La última función, que es la función promedio.si, tiene el mismo argumento que la función sumar.si. Tiene el mismo orden, rango, criterio y rango promedio. ¿Ok? Voy a hacer a continuación entonces el promedio de los precios cuando la categoría es condimentos. Entonces voy a usar la función promedio.si, en donde voy a escribir el rango como lo hicimos inicialmente, indicando desde C2, ¿no? Desde C2 hasta C78. Punto y coma. Voy a definir el criterio. El criterio es condimentos. Última parte de la función sería el rango suma, que sería el rango de celdas de F, desde F2 hasta F78. Bien, tenemos entonces el rango de celdas de las categorías, es el rango de celdas de C. Tenemos la condición, el criterio, que es condimentos, y tenemos al final el rango a sumar, que es, perdón, el rango a promediar en este caso, que sería el rango de celdas de F. Esto que tenemos aquí es el promedio de los precios unitarios cuando la categoría es condimentos. Recuerden que este mismo cálculo podríamos hacerlo con los nombres. Lo voy a rehacer, escribiendo entonces promedio.si. Vamos a poner categoría. El criterio es condimentos. Y el rango a promediar es el rango de celdas de precio. En este caso, nuestras funciones, tanto para calcular la cantidad, para el total, que fue la función suma, y para el promedio, en todos los casos siempre estuvimos haciendo los cálculos para un mismo texto, para un mismo criterio, que fue condimentos. Queremos hacer un cambio en este caso. Yo no quiero que sea para condimentos, sino que quiero cambiar la categoría. Quiero, por ejemplo, hacer referencia a lácteos, ¿no? Queremos saber cuántos productos lácteos existen dentro de mi lista. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de estar entrando a cada una de las fórmulas y corrigiendo manualmente el criterio, voy a escribir lácteos como si fuera una referencia por fuera de la fórmula. ¿Sí? Lo que tendremos que hacer después es corregir cada fórmula para que haga referencia a esa celda. ¿No? Yo voy a escribir por aquí abajo, en la celda H12, voy a escribir categoría, como un texto nada más para que me quede claro lo que estoy escribiendo. Voy a escribir lácteos. Es importante que el texto que se escriba tiene que ser igual a como está en la hoja. Yo aquí me equivoqué. Lácteos. Ok. Lo que voy a hacer ahora es voy a modificar cada una de mis fórmulas para que hagan referencia a I12, que es la celda donde se encuentra la palabra lácteos. ¿No? Voy a corregir condimentos. ¿Sí? Estoy acá editando la fórmula
Y tengo dos posibilidades, o escribo I12, ¿no? Es una posibilidad que me queda perfecta, o si no, directamente señalo la celda. ¿Ok? Acá lo que veo es que hay 10 productos categoría lácteos. A continuación voy a averiguar cuál es la suma de los precios de estos 10 productos categoría lácteos. Y por último voy a estar calculando cuál es el promedio de los precios para estos productos categoría lácteos. Una última cosa que quiero mostrarles, o sea, en este caso, si nosotros corregimos ese lácteos por bebidas, por ejemplo, ¿sí? En este caso lo bueno es que tanto las cantidades como el total como el promedio se modifican dinámicamente. Lo que no cambia dinámicamente es el texto, la leyenda que pusimos por encima de cada una de las fórmulas. Lo que quiero mostrarles es cómo hacer que ese texto cambie sí dinámicamente. Esto es aparte de lo que hicimos recién con la función contar.sí. Me voy a parar sobre el texto, sobre la leyenda cantidad de productos categoría lácteos, y ese texto lo voy a transformar en una fórmula. Lo que voy a hacer es, lo voy a hacer desde la barra de fórmulas, me voy a colocar al inicio, voy a colocar un igual para que se transforme en una fórmula. Voy a cerrar dentro de comillas la palabra cantidad de productos, categoría, y después de categoría, después de un espacio, voy a cerrar comillas. Y la palabra condimentos que aparece al final la voy a descartar. Por un lado tengo la palabra cantidad de productos, categoría. A continuación, lo que quiero lograr es que aparezca después de categoría la categoría justamente que yo escribí en la celda I12. Para eso yo lo que tengo que lograr es unir este texto, esta palabra, al contenido de una celda. Para esto voy a usar un símbolo. Este símbolo se llama ampersand. El ampersand es clásico y que conocemos. Este símbolo me permite concatenar. Hay una función en Excel que luego vamos a ver cuando trabajemos con funciones de texto llamada concatenar que me permite unir. Esto es formar cadena de texto por partes. Yo lo que le pido a Excel es que a esta primera cadena de texto se le una al contenido de la celda I12. En este caso lo que le digo es a la palabra cantidad de productos categoría, unile lo que yo tengo agregado en la celda I12. ¿Sí? Voy a repetir el procedimiento para la próxima, total de precios categoría, lo mismo. Igual adelante porque es una fórmula, comillas. Al final de categoría dejo un espacio, el espacio siempre queda dentro de las comillas. Ampersand y después del ampersand, bebidas. La celda I12 donde dice bebidas. Y lo último, el promedio de precios. Comillas, promedio de precios categoría, cierro comillas, ampersand, descarto condimentos y hago referencia a la celda donde escribimos bebidas debajo. En este caso, ahora, nuestras fórmulas de contar sí, sumar puntos sí y promedio puntos sí son dinámicas en cuanto a la categoría que escribimos en la celda I12. Y además los textos, las leyendas, también son dinámicas. Por ejemplo, si yo ahora se me ocurre nuevamente buscar a condimentos en vez de bebidas, en la celda I12 escribo nuevamente condimentos, ¿sí? Y los resultados cambian dinámicamente de cantidad, total y promedio, y también se corrigen sus leyendas, los rótulos que agregamos a continuación.